Disturbia o paranoia. Desde la muerte de su padre, Kyle voltea su atención a espiar a sus vecinos, sospechando que uno de ellos es un asesino en serie, pero no sabe si lo que ve será real o no, o solo será parte de su hiperactiva imaginación. Pues quédate hasta el final, porque hoy, en Así Termina Paranoia. Pero antes de continuar, suscríbete para hacerme el favor de llegar a los 3000. Continuemos. Creo que hay alguien aquí. ¡Ayúdame! Un día normal y común como cualquier otro, mientras que Kyle salía con su padre de regreso a casa, tienen un accidente automovilista por culpa de Kyle por no andar viendo hacia el frente, sobreviviendo ambos el choque, pero lo que no sabían es que habría un segundo auto al igual como ellos, haciendo que el padre de Kyle muera. Ha pasado un año tras lo sucedido, y aquí conocemos al mejor amigo de Kyle llamado Ronnie. En la clase de inglés, Kyle no sabe absolutamente nada, y al preguntarle al profesor, este ni siquiera puede entenderlo, lo cual su profesor le dice que pensaría tu padre de ti, haciendo que Kyle pierda absolutamente el control y le pega unos putazos, llevándolo a la correccional, donde le dicen que por no tener 18 aún no lo meterán a la cárcel, pero por cargos de agresión ya anteriormente igual, le darán 3 meses de arresto domiciliario, refiriéndose a que no podrá salir de casa durante 3 meses. Esa cosa tiene un chip integrado, es antiagua y golpes. Si sale del perímetro acordado, tiene 10 segundos para volver a casa, o si no la policía vendrá. Así que comienza su arresto, ya hace de todo para desaburrirse, pero su madre le quitó el internet y todos sus videojuegos para que haga cosas productivas en casa. Pero como Kyle tiene demasiada suerte, llega un bombón de vecino y después alguien le lanza excremento a su puerta. Malditos niños. Pero sale del perímetro y enseguida llega la policía, dándoles una mala bienvenida a sus nuevos vecinos. Para que no vuelva a pasar lo mismo, pone un perímetro en casa donde no puede pisar, y como le interesó mucho su nueva vecina, la comienza a espiar. Días después llega Ronnie de visita, donde emocionado Kyle le cuenta que sabe todo sobre sus nuevos vecinos, lo que hacen día a día y a la hora exacta. Pero lo importante es esa chica. Por el destino, como la chica estaba ahí, lo ayuda con su correo, y después de charlar nos damos cuenta que se llama Ashley. Por la noche, en las noticias sale que una mujer está desaparecida. Una persona se la llevó en un Mustang de los 80. Mientras la espiaba, parece que ella logró verlo, pero siempre no. Así que durante la noche, oye que su vecino llega, y al mirar que su carro es un Mustang y que tiene un golpe, sospecha de él, y ahora también lo espiará. Al investigar más a fondo sobre la chica que desapareció, se dan cuenta que hace años también pasó lo mismo, pero nunca atraparon al sujeto. Pero bueno, cuando miraban a Ashley, esta se da cuenta de lo que están haciendo, así que va a su casa y le dice que la dejaron afuera, así que pasan todo el día con ella, y cuando sale el vecino, el golpe que tenía anoche ya no está. Sospechoso. Y miran que tienen calaveras colgadas, que eso solo se usa en Texas, y al investigar había un asesino allá que golpeaba a las mujeres y después las asesinaba. Volviendo a la noche, el vecino trae una chica ebria del bar, debido a que sus pulseras son entradas de ello, y mientras los espiaban, cuando sucederá algo tranquilo, solo era la etiqueta, así que se despide de ella, y por la noche Kyle logra captar algo que sucede dentro de esa casa y lo comienza a grabar, pero el sujeto logró verlo, ya valió. Por la mañana el sujeto se aparece de la nada, pero tranquilo, salvó a su madre en el estacionamiento del mercado. A Kyle no le agrada para nada y él le dice de cosas, lo cual, al decirle por qué lo arrestaron, el vecino le dice que él también habría asesinado a su maestro, o sea, what the fuck. Ashley le dice a Kyle que dará una fiesta en su casa para que vaya, pero este se molesta debido a que habrá muchas personas que se la robarán, así que por la noche la comienza a vigilar, y cuando se da cuenta que un chico le coquetea, este se enoja y pone unas bocinas para hacer esto. Ashley, bien enojada, le dice que porque la espía, lo cual este le responde muchas cosas lindas sobre ella, que ni siquiera Ashley se había dado cuenta sobre ello, y la besa. Sí, así es. Mientras tanto, el vecino hace cosas raras dentro, pero cuando se oye mucho ruido afuera, Ashley logra ver la bolsa con sangre, lo que les da intriga, y por la mañana se quieren meter a su casa para saber qué había dentro. Así que para que todo salga bien, Ashley sigue al vecino, pero cuando lo pierde de vista, esta le dice que su auto ya no está, así que se vaya Ronnie, pero resulta que nunca se fue, y el vecino le dice a Ashley que sabe que lo está siguiendo y no quiere saber el por qué, pero quiere su privacidad y si no lo hace habrá problemas. Ashley dice que olviden todo eso, solo quiere privacidad del vecino, pero Kyle
dice que porque quiere que lo dejemos en paz, obviamente oculta algo, así que por la noche requiere el control de su garaje para abrirlo, y en eso llega Ronnie, diciendo que se le olvidó su teléfono en su carro, así que al entrar a la casa del vecino, Kyle dice que revise la bolsa que estaba ahí, es algo asqueroso, pero de repente la cochera se cierra y Ronnie entra a la casa para salir por la puerta principal, pero parece que alguien lo persigue, y cuando ya no contesta, sin pensarlo Kyle va hacia allá para ayudarlo, y la puerta estaba abierta. Enseguida llega la policía y lo arresta. Kyle dice que su amigo está dentro y de seguro el vecino lo quiere matar, así que al revisar la casa y encontrar la bolsa con sangre en un mapache que atropelló el vecino por error, su madre está muy decepcionada, así que irá con el vecino a pedirle disculpas para que no le ponga cargos a Kyle, y cuando este está solo le llega un mensaje de texto diciendo que revise su TV, y al reconocer dónde es eso, es en su closet. No, Ronnie, tranquilo, todo fue una broma de él. Así que cuando le muestran la grabación, Kyle se percata de algo, y al hacerle zoom, es una mujer dentro del conducto, así que noquea a su madre, y cuando Kyle le grita a Ronnie que él fue el que mató a la chica desaparecida y del bar, este ya estaba adentro y le pega un putazo, y cuando irá por Kyle, este se percata y se pegan unos putazos 1 contra 1, pero el vecino tiene más fuerza, así que al querer escapar de casa para que llegue la policía, no alcanza y le pega un mega putazo noqueándolo. El vecino le dice que no quería hacerlo pero lo obligó, así que pasará a lo siguiente. Kyle se entera que su mejor amigo se veía con su novia escondida, los asesina a ambos y en un momento de desesperación le corta la garganta a su madre, y cuando lo pone a escribir su carta de despedida llega Ashley, lo que le da un momento para escapar y Ashley también pelea tirándolo al piso, y al encerrarse la puerta no resiste, así que se avientan del techo hacia la piscina, diciéndole que vaya con la policía y él rescatará a su madre. Le avisan al policía sobre el perímetro pero primero comerá, así que al ir a rescatarla y encontrar el conducto secreto encuentra a la primera víctima y al seguir investigando llega la policía. Pero pues no dura mucho y Kyle cae en una especie de pantón subterráneo, así que encuentra a su madre, pero este ya estaba ahí, así que se viene el segundo round y putazos por aquí y por allá y Kyle entierra las tijerotas al vecino, aventándolo al panteón y muriendo al instante, así que todo vuelve a ser normal y por fin le quitan esa cosa, pero esto no termina si antes vengarse de los niños del principio, ya que resulta que veían cochinadas, pero bueno, así termina Paranoia. Si el video te gustó, suscríbete y dale like, comparte este video con un amigo si aún no ha visto la película, sígueme en mis redes sociales que sería de mucho apoyo, coméntame qué te pareció, y yo soy Kiro y nos vemos en unos días con un próximo video, adiós.